En 1587, en la ciudad de Kioto, un joven samurái se encuentra ante su maestro, con las manos temblando de indignación. 3 años de entrenamiento, 3 años dedicados a estudiar la espada, las estrategias de batalla y la filosofía samurái, y sin embargo, sus avances fueron, en el mejor de los casos, mediocres. Mientras tanto, los estudiantes que habían empezado después de él ya lo estaban superando, más jóvenes, con menos educación y aparentemente menos ágiles. ¿Cómo fue eso posible? Su maestro lo observaba con una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Hoy sí, dijo el maestro, tu problema no es la falta de inteligencia. Tu problema es que crees que ya lo sabes. Esas palabras duelen más que cualquier espada. Porque nadie explica esto sobre el aprendizaje, cuanto más crees que dominas una materia, menos puedes absorberla. Los samuráis llamaban a esto Sosin, la mente del principiante. Los monjes zen construyeron monasterios enteros en torno a este principio. Y hoy, la neurociencia moderna confirma que tenían razón. Tu orgullo es lo que detiene tu progreso. Tus certezas son las esposas que te atan. El conocimiento acumulado, cuando está mal dirigido, puede convertirse en ignorancia. La cuestión no es cómo aprender más, sino cómo vaciar la copa para poder servir algo nuevo. El despertar tuvo lugar en Osaka, en el año 150.084. Hiroshi tenía 16 años cuando ingresó al dojo del maestro Takada. Provenía de una familia de comerciantes adinerados, era culto, dominaba el chino clásico y estaba orgulloso de su inteligencia. Creía que su intelecto lo convertiría en un gran samurái, que comprender conceptos rápidamente significaba que el dominio sería algo natural. Me equivoqué. En su primer año, Hiroshi destacó en teoría. Memorizó los escritos de Musashi más rápido que cualquier otro estudiante, debatió estrategias brillantemente y recitó Sanzu con precisión. Pero cuando llegó el momento de practicar, los movimientos de la espada, los combates, la meditación, se volvió torpe, lento y frustrado. Entiendo el principio, dijo, ¿por qué mi cuerpo no puede ejecutarlo? El maestro Takada siempre respondía de la misma manera. Comprender es no saber. Saber no es hacer. Captas los conceptos, pero no has absorbido la verdad. Hiroshi no entendió. ¿Cómo puedo conocer la teoría y fallar en la práctica? La situación empeoró. Llegaron nuevos estudiantes, hijos de campesinos, muchachos de familias humildes, algunos ni siquiera sabían leer. Pero entrenaron con la mente libre, sin ideas preconcebidas, sin el peso del ego ligado a la inteligencia. Y avanzaban más rápido que Hiroshi. Los vio realizar movimientos que había estado estudiando durante meses con una fluidez impresionante. Los vio asimilar lecciones en semanas que a él le llevó 6 meses dominar torpemente. La humillación ardía como fuego. Lo que lo quebró fue el tercer miedo. Durante una sesión de entrenamiento de lucha, un estudiante que había estado entrenando durante solo 8 meses, Kenji, el hijo de un pescador que nunca había empuñado una espada antes de ingresar al dojo, lo dominó por completo. No por fuerza, sino por ligereza, por presencia, por algo que Hiroshi no tenía. Después de la pelea, Hiroshi se enfrentó al maestro Takada. ¿Por qué? Su voz se quebró por la frustración. Soy más inteligente que él. Conozco más filosofía, leo más textos. ¿Por qué es mejor? La respuesta del maestro fue sencilla. Porque llega al entrenamiento con la taza vacía. Llegas con la taza llena. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que enseño algo, Kenji lo absorbe. Tú filtras. Él pregunta, ¿cómo? Piensas, lo sé. Su mente es como agua que corre montaña abajo. La tuya es una presa que bloquea el río. Hiroshi sintió que su ira aumentaba. ¿Entonces la inteligencia es una debilidad? No. El ego disfrazado de inteligencia es debilidad. La verdadera inteligencia sabe cuándo vaciarse. El maestro Takada se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver el monte Ea. Hay un monasterio en esa montaña. Monjes zen que dominaron el arte del vacío. Lo enviaré allí por 1 año. Pero el entrenamiento aquí. No avanzarás aquí hasta que aprendas Sosin. Mente de principiante. El primer principio de dominio. No necesito un monasterio. Necesito una mejor enseñanza.
La voz del maestro cortó como el acero. Y es exactamente por eso que vas. 3 días después, Hiroshi escaló la montaña, con su mochila pesada y su ego aún más pesado. No tenía idea de que su comprensión del aprendizaje estaba a punto de desmoronarse. El monasterio fue excavado en la ladera de la montaña. Muros de piedra, sencillos edificios de madera, monjes con túnicas marrones moviéndose silenciosamente a través de la niebla de la mañana. Hiroshi fue recibido por el maestro Dachi, un monje zen cuya edad era un misterio. Podría tener 40 o 70 años. Sus ojos tenían una profundidad que hizo que Hiroshi se sintiera incómodo. Bienvenido, Hiroshi. El maestro Takada me dijo que eres muy inteligente. Hiroshi hizo una reverencia. Intento aprender rápido, maestro. Bien. Entonces esto te resultará difícil. Dachi sonrió levemente y lo invitó a seguirlo. Caminaron hasta un sencillo salón de té. El monje preparó el té con movimientos tan precisos, tan presentes, que cada gesto parecía sagrado. Vertió la bebida en una taza hasta rebosar, sin parar. El líquido corrió por la mesa y cayó al suelo. Hiroshi no se contuvo. Maestro, la copa está llena. No cabe nada más. Dachi dejó de servir y lo miró con esos ojos penetrantes. Al igual que esta copa, estás llena de opiniones, juicios e ideas preconcebidas. ¿Cómo puedo enseñarte zen si primero no vacías lo que ya llevas? Las palabras golpearon a Hiroshi como un golpe físico. Abrió la boca para responder, pero se detuvo. Cualquier respuesta solo probaría lo que dijo el monje. Dachi continuó. Llegaste aquí creyendo que entiendes el aprendizaje, que sabes lo que requiere el dominio, que tu inteligencia es una ventaja. Pero la inteligencia sin mente de principiante es como una espada afilada en manos de un ciego, peligrosa para todos, especialmente para quienes la empuñan. Luego sirvió té en una taza vacía. Esta vez, la llenó justo a la perfección. Soshin significa corazón de principiante o mente original. Es el estado de apertura, curiosidad, falta de prejuicios al abordar algo, incluso en niveles avanzados. El principiante ve muchas posibilidades. El especialista ve pocos. El maestro vuelve a ver infinitas posibilidades. Hiroshi intentó asimilar eso. ¿Pero no es la experiencia la que nos hace saber más, tener más certeza? Esta, dijo Dachi, es la trampa que ha paralizado vuestro progreso. Se puso de pie y le hizo un gesto a Hiroshi para que lo siguiera. Caminaron hasta un salón donde los monjes practicaban caligrafía. Un anciano, claramente un maestro, repetía los trazos básicos, una y otra vez, con la atención de un completo principiante. Mira, susurró Dachi. Tienes 70 años de práctica. Podrías crear obras maestras, pero cada mañana vuelves a lo fundamental con ojos nuevos. ¿Por qué? Porque en el momento en que piensa, ya sé esto, deja de aprender. En el momento en que crees, he dominado esto, comienzas a perder el dominio. Soshin es la práctica de la mente perpetua de principiante. Entonces, Dachi se volvió hacia Hiroshi y su presencia se volvió intensa, como si le hablara no solo a él, sino a todas las edades. Sabes, Hiroshi, este principio, esta práctica de Soshin, no está ligada a este monasterio ni enterrada en el pasado. Su voz ganó un tono que hizo que Hiroshi sintiera que esas palabras trascendían ese momento. A lo largo de la historia, los guerreros que más progresaron no fueron los más talentosos, sino los más vacíos, los más dispuestos a seguir siendo principiantes para siempre. Y hoy, en tiempos que ni te imaginas, en lugares alejados de esta montaña, 66 oponentes en duelos y nunca perdido. Pero no ganó porque sabía más. Ganó porque sabía menos, o mejor dicho, porque supo no saber. Cada pelea era una página en blanco. Cada oponente, un maestro. Cada movimiento, un descubrimiento. El cerebro humano, prosiguió Daichi, trazando un círculo en el aire con el dedo, es una máquina de predicción. Le encantan los patrones. Cuando reconoce uno, activa el piloto automático. Esto ahorra energía, pero también ciega. Un espadachín que repite el mismo golpe 100 veces sin prestar atención está entrenando rigidez, no maestría. Quien practica como si fuera la primera vez, incluso después de 1000 repeticiones, está entrenando la presencia. Y la presencia,
Hiroshi, es lo que separa al guerrero del cadáver. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como polvo después de un golpe. La ciencia llama a esto aprendizaje dependiente del estado. Si aprendes algo con la mente cerrada, solo podrás acceder a él en ese mismo estado. Pero si aprendes con apertura, puedes recuperar conocimientos en cualquier contexto. Por eso los maestros de artes marciales pueden aplicar técnicas en situaciones caóticas, no las han memorizado. ¿Las habitan? El cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Hiroshi sintió un escalofrío. Recordó los momentos en que, durante el entrenamiento, realizaba movimientos sin pensar, como si fuera sonámbulo. Pensé que era habilidad, murmuró. Pero era solo una costumbre. Exactamente. Daichi sonrió, como si hubiera leído sus pensamientos. El hábito es enemigo del dominio. Nos hace creer que estamos progresando cuando en realidad simplemente nos estamos repitiendo. Shoshin no se trata de repetición. Se trata de revelación. Cada práctica debe revelar algo nuevo, aunque sea lo mismo que ayer. Cogió una piedra del suelo y la sostuvo entre sus dedos. Mira esta piedra. Para ti, es solo una piedra. Pero para un geólogo, cuenta la historia de las montañas. Para un escultor, es una forma a la espera de ser liberada. Para un poeta, es un símbolo. El objeto no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la mente que lo observa. La piedra no tiene significado. Tú eres quien le da sentido. Y si lo miras con la mente de un principiante, descubres que puede ser todas esas cosas, y más. Hiroshi miró la piedra. Por primera vez notó sus fisuras, sus matices de color, la forma en que la luz danzaba sobre su superficie rugosa. Ya no era solo una roca. Era un universo. Ahora, dijo Daichi, devolviéndola al suelo, imagina aplicar esa misma curiosidad a todo. A tu espada. A tu oponente. A tu propio aliento. ¿Qué pasa cuando dejas de asumir y empiezas a preguntar? La formación ha avanzado a una nueva fase. Daichi introdujo el concepto de Mushin, la mente sin sentido, y su relación con el Shoshin. No era un estado de vacío pasivo, sino de atención plena sin apego. Como un río que fluye sin resistencia, llevándoselo todo consigo. Mushin no es la ausencia de pensamiento, explicó Daichi durante una sesión de Ken. Es la ausencia de ruido. Cuando sostienes la espada con la mente llena de debo ganar, no puedo fallar, ¿qué pensará? Cada movimiento se vuelve pesado, calculado. Pero cuando sostienes la espada con Shoshin, cada golpe es una pregunta, ¿qué se necesita ahora? Y la respuesta llega antes que el pensamiento. Hiroshi lo intentó. Al principio su mente se llenó de críticas, esto está mal, debería hacerlo mejor. Pero poco a poco, mientras practicaba vaciarse, algo cambió. Los movimientos fluyeron. No porque los controlara, sino porque dejó de interferir. ¿Has notado?, dijo Daichi después de una secuencia particularmente fluida, como, cuando dejas de intentarlo, ¿te suceden cosas? Hiroshi asintió, sorprendido. Era como si su cuerpo supiera qué hacer, incluso cuando su mente no lo sabía. Así es. El camino. No es algo que haces, es algo que permites. Y Shoshin es la clave para este permiso. Porque cuando te vacías, el mundo puede entrar. En el tercer mes, Daichi presentó un desafío, un duelo contra un estudiante avanzado del monasterio. No para ganar, sino para observar. No pelees. Solo mantente presente. Deja que cada movimiento de tu oponente sea una lección. No te anticipes. No reacciones. Responder. Hiroshi entró al círculo con el corazón acelerado. Su oponente, un monje llamado Ren, era rápido y preciso. En los primeros segundos, Hiroshi intentó aplicar técnicas que conocía, pero Ren las neutralizó fácilmente. Entonces recordó las palabras de Daichi. Dejó de pelear. Dejó de pensar. Y sucedió algo extraordinario. Cada golpe de Ren ya no era una amenaza, sino información. Cada movimiento, una pregunta. Hiroshi no bloqueó, recibió. No contraatacó, siguió. Y, sin darse cuenta, empezó a anticipar los movimientos de Ren no fuera de estrategia,
sino desafinados. El duelo terminó en empate. Ren bajó su espada, sorprendido. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó. Hiroshi no supo cómo responder. Él no había hecho nada. Acababa de estar ahí. Daichi sonrió. Ahora lo entiendes. Shoshin no es una técnica. Es una forma de ser. Y cuando lo habitas, ya no hay separación entre aprendiz y maestro, entre principiante y experto. Solo existe el momento. Y el momento, Hiroshi, es todo lo que hay. Ver ganó más de 60 duelos no porque dominara la técnica perfecta, sino porque enfrentó cada pelea como un principiante, ojos nuevos, sin suposiciones, posibilidades infinitas. El mecanismo Zen, como explicó Daichi, funcionaba así: usábamos koans, preguntas paradójicas, para romper la tiranía de la mente lógica. ¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? La cuestión no puede resolverse mediante el pensamiento. Solo se puede entender cuando se va más allá. ¿Por qué? Porque la mente lógica quiere categorizar, comparar, juzgar. Ella insiste, lo sé. Pero la verdadera comprensión, Satori, despertar repentino, solo llega cuando la mente está completamente vacía, cuando todo el conocimiento se disuelve y solo queda la experiencia directa. Daichi dibujó 3 círculos en la arena. Primera etapa, vaciar la copa. Elimina las suposiciones, cuestiona todo. Acércate incluso a lo que te resulta familiar con curiosidad. Práctica, cuando piense, lo sé, pregúntese inmediatamente, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Segunda etapa, convertirse en agua. El agua toma la forma de cualquier recipiente. Ser maleable, adaptable, sin apego rígido a los métodos. Práctica, cuando aprendas una nueva técnica, no la fuerces a encajar en lo que ya sabes. Déjala ser lo que es. Tercera etapa, mantener la frescura. Incluso después de que hayas dominado algo, aborda los conceptos básicos con ojo de principiante. Cada repetición es la primera vez. Práctica, ¿ese calígrafo anciano que viste? 70 años de experiencia, pero cada brazada la hacía como si aprendiera por primera vez. Los estoicos, continuó Daichi, tenían un principio similar: el amor fati, el amor al destino. Lo que es un obstáculo se convierte en camino, escribió Marco Aurelio. Es pensamiento Shoshin. No te resistas a la lección porque creas que es básica o que ya la sabes. Acéptalo. Encuentra la capa más profunda. Epicteto dijo, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. El falso conocimiento bloquea la verdadera sabiduría. Vacía la taza. Hiroshi estaba en silencio, absorto. Por primera vez en mi vida, no estaba pensando, ¿cómo puedo utilizar esto? Lo acabo de recibir. Y en esa recepción cristalizó una comprensión más profunda. Capítulo 5, la primera transformación. El regreso a la espada se produjo al 4.º mes. El maestro Takeda llegó al monasterio. Vine a ver tu progreso, le dijo a Hiroshi. Muéstrame tu forma de espada. Hiroshi hizo una reverencia, tomó un Bokeiken y asumió la posición inicial. Pero todo fue diferente. No pensó en la secuencia que había memorizado. No recordaba la forma correcta de realizar cada movimiento. No intentó impresionar. Simplemente se movió. Y la forma fluyó de él como agua de un manantial, no perfecta, sino viva, presente, encarnada. Los ojos del maestro Takeda se abrieron ligeramente. ¿Lo que le pasó? Aprendí a olvidar lo que sabía. Muéstrame otra vez. Esta vez atacaré. Takeda desenvainó su propio Bokeiken y de repente golpeó a Hiroshi. El Hiroshi de antes habría entrado en pánico. Habría intentado recordar técnicas de defensa y se habría sentido abrumado por las opciones. El nuevo Hiroshi acaba de responder. Su cuerpo se movió antes de que su mente interviniera, sin pensar, solo presente, solo fluyendo. Esquivó el golpe de Takeda con un mínimo movimiento, contraatacó suavemente, sin forzar, solo adaptándose. Takeda presionó con más fuerza, más rápido y con múltiples golpes. Hiroshi fluía como agua entre rocas. Cada defensa fue económica. Cada contraataque, natural. Finalmente, Takeda se detuvo.
bajó la espada. En 3 años en mi dojo no has aprendido nada. En 4 meses aquí, superó a la mayoría de mis alumnos. ¿Qué te enseñaron? Como ser un principiante, respondió Daichi sonriendo. La lección más difícil e importante. Esa noche, Daichi y Takeda hablaron mientras Hiroshi meditaba cerca. Está progresando más rápido que cualquier estudiante que haya visto, dijo Daichi. Cuando el ego se disolvió, solo quedó el aprendizaje puro. ¿Podrá seguir así? Preguntó Takeda. ¿O volverá el orgullo? Esa es la prueba. Soshin no es algo que se pueda lograr una vez. Hay que practicarlo todos los días. En el momento en que crees que lo dominas, ya lo has perdido. Takeda asintió. Te llevaré de regreso el mes que viene. Pero quiero que recuerde, la mente de principiante no es una fase. Es una práctica. Pero comprender intelectualmente el Soshin fue solo el comienzo. Lo que Hiroshi descubriría durante los próximos 6 meses revelaría por qué el vacío es el camino más rápido hacia la maestría. Y por qué la mayoría de las personas nunca alcanzan su potencial. El arco del entrenamiento avanzado, el vacío profundo. En el 6.º mes, de vuelta en el dojo del maestro Takeda, la transformación de Hiroshi era innegable. Pero Daichi le había advertido. La verdadera prueba no está en el monasterio. Está en la vida cotidiana. ¿Puedes mantener Soshin cuando estás rodeado de ego? La práctica diaria. Hiroshi estableció su ritual matutino. 5 de la madrugada, meditación de la copa vacía. 30 minutos de zazen. Observa los pensamientos. Cuando aparezca, lo sé, reconócelo y suéltalo. 5:30 de la madrugada, práctica para principiantes. Incluso se entrenaron técnicas básicas como si fuera la primera vez. Cada forma de espada fue abordada con ojos nuevos. 6H. Cuestionar supuestos. En mi diario escribí, ¿qué asumí ayer que podría estar mal? ¿Qué cosa familiar puedo ver de manera diferente hoy? A lo largo del día, momentos de Soshin, cada vez que el ego susurraba, lo sé, se detenía y preguntaba, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy viendo? Las pruebas avanzadas. Llegaron nuevos estudiantes, más jóvenes, con más talento, y algunas técnicas dominaban más rápido que Hiroshi. El Hiroshi de antes se habría sentido amenazado, competitivo y a la defensiva. El nuevo Hiroshi, curioso, ¿qué ven ellos que yo no veo? ¿Cómo puedo aprender de su enfoque? Cuando un chico de 17 años realizó una forma con inesperada elegancia, Hiroshi le pidió que se la enseñara. Pero tú eres mi mayor, dijo el niño sorprendido. Y acabas de mostrarme algo de lo que no me había dado cuenta. Enséñame. El maestro Takeda observó la escena y asintió con aprobación. La práctica de los koans. Hiroshi continuó con sus visitas semanales al monasterio. Daichi te dio koans avanzados. ¿Cuál era tu rostro original antes de que nacieran tus padres? Si te encuentras con el Buda en el camino, mátalo. ¿Cómo suena una mano? Estas preguntas destruyeron el pensamiento lógico. Obligaron a Hiroshi a ir más allá del conocimiento, hacia la experiencia directa. Un día, mientras meditaba en un koan, su mente se vació por completo. Sin pensamientos, sin yo, sin conocimiento, solo presencia. En ese instante todo se volvió claro, no a través del entendimiento, sino a través del ser. Cuando recuperó la conciencia, las lágrimas corrían por su rostro. Tú lo mencionaste, dijo Daichi en voz baja. Satori. El vacío. El estado en el que todo aprendizaje ocurre instantáneamente porque no hay resistencia. La integración. Hiroshi empezó a notar el Soshin en todo. En caligrafía. Cuando dejó de intentar crear personajes perfectos y dejó que el pincel se moviera, surgió la maestría. En estrategia. Cuando dejó de forzar sus planes y se adaptó con fluidez a las situaciones, las victorias llegaron de forma natural. En filosofía. Cuando leyó textos sin tener que estar de acuerdo o en desacuerdo, se revelaron verdades más profundas. El patrón era consistente, vacío, absorción, dominio. Durante una meditación, surgió una sensación familiar, esa conciencia expandida, de sabiduría que habla a través del tiempo, no del pensamiento. Hiroshi no dejó de servir.
La taza se desbordó y el líquido goteó sobre la mesa, manchando el tatami. El estudiante retrocedió, confundido. ¿Cómo puedo aprender algo nuevo si ya estoy lleno? Preguntó Hiroshi, finalmente dejando la tetera. Traes conocimiento, pero no traes espacio. Y sin espacio no hay absorción. El joven frunció el ceño, como si la respuesta fuera un acertijo. Pero necesito el conocimiento. ¿Cómo mejoraré sin él? Hiroshi sacó una hoja de papel en blanco y la extendió sobre la mesa. Escribe lo que sabes. El estudiante vaciló, luego trazó caracteres con precisión, estrategia. Filosofía. Técnica. Disciplina. Ahora, dijo Hiroshi, borra todo. El joven lo miró incrédulo. Apagar. Pero me tomó años aprender eso. Exactamente. Hiroshi tomó el pincel y trazó una sola línea en el centro de la hoja. Este es el comienzo. No lo que sabes, sino lo que no sabes. El vacío no es ausencia, es potencial. Cuando lo eliminas, no lo pierdes. Te preparas para recibir. El estudiante bajó la mirada hacia la hoja, donde antes había palabras y ahora solo quedaba un espacio limpio. ¿Y si me olvido de todo? Entonces habrás olvidado lo que te impedía ver. Hiroshi se levantó y caminó hacia el centro del dojo. Los estudiantes mayores ya habían comenzado a entrenar, sus movimientos eran fluidos, casi sin esfuerzo. Observó a uno de ellos corregir la postura de un principiante con suavidad, sin arrogancia. Míralos, dijo Hiroshi, volviéndose hacia el joven. Ninguno se considera amo. Ninguno cree saberlo ya. Entrenan como si fuera la primera vez, porque saben que la primera vez nunca termina. El estudiante se cruzó de brazos, aún resistiéndose. Pero vine a aprender. Si borro todo, ¿qué me queda? Hiroshi sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Lo que queda es lo que siempre ha estado ahí, la capacidad de percibir. El guerrero no lucha contra el mundo. Se mueve con él. Cuando vacías la copa, no eres débil. Mantente ligero. Y el ligero no se cae. Extendió la mano, invitando al estudiante a ponerse de pie. Entrenemos. No como maestro y alumno. Como dos principiantes. El joven vaciló y luego se arrodilló sobre la alfombra. Hiroshi asumió la postura inicial, con los ojos fijos en los de su oponente, pero sin foco. No hubo ninguna estrategia previa, ningún cálculo. Solo presencia. Cuando llegue el ataque, dijo Hiroshi, no te resistas. No te anticipes. Solo mira. El estudiante avanzó, un golpe simple y directo. Hiroshi lo esquivó sin esfuerzo, como si el movimiento del otro lo estuviera guiando. No había fuerza, solo fluidez. ¿Lo sentiste? Preguntó Hiroshi, después de unos segundos. No fue técnico. Era el espacio. Tú atacaste y yo me moví contigo, no contra ti. El estudiante miró sus propias manos, como si pertenecieran a otra persona. ¿Cómo es eso posible? Porque dejaste de intentar ganar. Y cuando dejas de intentarlo, la victoria te encuentra. Hiroshi regresó al centro del dojo e hizo un gesto a los demás para que se acercaran. Hoy entrenaremos todos como si fuera el primer día. No importa cuántos años de práctica tengas. Lo que importa es cuántas veces elegiste olvidar. Los estudiantes se miraron unos a otros, algunos sonriendo, otros con un brillo de comprensión en los ojos. Uno de ellos, un veterano de pelo gris, se arrodilló junto al novato. Yo también comencé así, dijo en voz baja. Lleno de respuestas. Hasta que me di cuenta de que las preguntas eran más importantes. Hiroshi observó la escena, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ya no era el estudiante que dudaba de sí mismo. Ahora era el guardián de un camino que no le pertenecía, pero que ayudaba a mantener vivo. Esa noche, mientras los demás dormían, Hiroshi se sentó ante el altar del dojo. Encendió un incienso y cerró los ojos. La sensación de expansión regresó, como si las paredes circundantes se estuvieran disolviendo. No era él quien meditaba. Fue la meditación lo que lo atravesó. Una voz antigua resonó, no en los oídos, sino en el silencio entre pensamientos. El guerrero no busca la victoria.
Busca el vacío que la hace posible. Hiroshi abrió los ojos. En la oscuridad, la llama del incienso parpadeaba, frágil y constante. Él sonrió. La copa estaba vacía. Y el universo, una vez más, empezó a llenarla. El estudiante sostiene la taza vacía entre sus manos, sintiendo su peso casi imperceptible. No es el objeto lo que importa, sino el espacio que hay dentro de él, el mismo espacio que ahora se abre dentro de ti. Hiroshi observa el momento con la quietud de quien ha recorrido este camino innumerables veces. Empezar no es un acto de fuerza, dice con voz suave como el primer rayo de sol que atraviesa los árboles. Es un acto de rendición. No es necesario conquistar el vacío. Simplemente deja de luchar contra él. El estudiante frunce levemente el ceño, como si las palabras fueran un quan que todavía no encaja. Hiroshi sonríe, anticipándose a la duda. Piense en el arco y la flecha. El arquero no tensa sus músculos para dar en el blanco. Los suelta. La verdadera precisión reside en la relajación, no en la fuerza. Afuera, el sonido de pasos apresurados en la calle contrasta con el silencio del dojo. Hiroshi señala la puerta abierta, donde la luz de la mañana dibuja un rectángulo perfecto sobre el tatami. El mundo exterior está lleno de respuestas preparadas, de certezas que asfixian. Aquí entrenamos lo contrario. Cada movimiento, cada respiración, es un recordatorio, ¿no lo sabes? Y eso no es una debilidad. Es la única fuerza que importa. El alumno vuelve a mirar la taza. Ahora ya no se siente vacío. Hay algo ahí, una promesa, una posibilidad. Hiroshi se acerca, y con un gesto casi imperceptible, inclina ligeramente el objeto. Una gota de té que nadie había notado corre por el borde y cae al suelo, desapareciendo en la tela del tatami. Mira, murmura. Incluso lo que parece vacío contiene algo. La cuestión no es qué llevas, sino que estás dispuesto a dejar ir. Se aleja hacia la sala de entrenamiento, donde ya empiezan a llegar los primeros estudiantes. Hoy comenzamos con el primer paso, permanecer quieto. No como alguien que espera, sino como alguien que escucha. El cuerpo está quieto, la mente está alerta. El guerrero no se mueve por impulso. Se mueve cuando el momento lo requiere. El estudiante respira profundamente. La taza todavía está en sus manos, pero ahora comprende que no necesita sujetarla con fuerza. Solo mantente presente. Y por primera vez, el vacío no parece un final, sino un comienzo.